El día de hoy se dio una excelente noticia por parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que México entró en el top 10 de países con mayor inversión extranjera directa, y esto es una excelente noticia porque lo que estamos viendo en estos momentos es el reflejo de cómo es que este gobierno ha llevado el tema económico, que a pesar de que la oposición en nuestro país diga es que ya somos Venezuela, es que ya somos Cuba y siga diciendo un sinfín de idioteces, pues bueno, ese es su criterio, la realidad es completamente otra y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la OCDE, en donde entran justamente países como Estados Unidos, en donde entran un sinfín de países en los cuales se terminan evaluando para determinar cuál es el rendimiento de su economía. En este caso lo que se está mencionando es que justamente en el primer trimestre del año 2021 tuvimos una captación de inversión extranjera directa bastante importante, que si nosotros nos vamos precisamente a los números mencionados, tenemos que son de 11.864 millones de dólares justamente en el primer trimestre del año 2021, lo cual representa un crecimiento de 14.8%, esto comparado con el primer trimestre del año 2020. Entonces, ¿esto qué refleja? Algo tan simple de que este gobierno tomó las decisiones correctas durante el periodo de la pandemia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es que el gobierno actual todavía sigue teniendo bastante respaldo por parte de los empresarios? ¿O por qué es que los empresarios siguen teniendo confianza en particular en México? Porque nosotros estamos a un lado de la potencia más grande del mundo, que en ciertos puntos es bueno y en otros muchos puntos es bastante malo, pero en este caso el tener esa dependencia con la mayor economía del planeta por el momento nos lleva a que esta inversión pues sea bastante factible, que incluso si nosotros comparamos ahorita el problema que están representando en otras naciones el tema del COVID-19 y la posterior salida del mismo, como por ejemplo el caso más concreto en particular lo tenemos en Argentina, que esta nación por desgracia en este momento está enfrentando una crisis bastante complicada por el tema de deuda, que pues incluso no fue solicitada en su mayor parte por la actual administración de ese gobierno de Argentina, sino por justamente los anteriores, pero eso hizo que se generara tanta deuda que bueno, saliendo de una pandemia fuera difícil recuperarse. En el caso de México, a pesar de que tenemos una deuda que representa en estos momentos cerca del 60% de nuestro PIB, pues bueno, nosotros no solicitamos una gran deuda que pusiera en riesgo la estabilidad de la nación. Por tal motivo, lo que ven los inversionistas es decir, a ver, ¿qué posibilidad hay de que México llegue a enfrentar algún tipo de problema económico que lleva a que la inversión se vaya? Pues según lo que están viendo los analistas es que no, o sea, México todavía sigue siendo confiable en comparación con otras naciones y estar en el top 10 de países con mayor inversión extranjera directa, créanme que no es cualquier cosa. Esto significa que sigue habiendo confianza por parte de los inversionistas y todo aquello que pregona justamente la oposición de es que ya somos Venezuela, es que ya somos Cuba, es que ya somos cualquier otra nación del mundo en donde supongan que hay comunismo, hay socialismo, hay chavismo y bla bla bla, pues ellos van a seguir diciendo esa santa de idioteces. ¿Por qué? Porque bueno, a ellos no les conviene que gane Morena porque son los que están perdiendo una gran cantidad de millones de pesos. A ver, yo solamente les hago la pregunta, ¿quiénes eran los mayores quiénes son los mayores empresarios de nuestro país? Justamente aquellos que recibían condonaciones millonarias o de miles de millones de pesos justamente por parte del Estado. ¿Y quiénes eran esos personajes? Personas como Salinas y muchos otros por ahí, de los cuales podemos destacar. Por eso es que como el día de hoy estamos viendo que este gobierno está diciendo, a ver, aquí a todos les toca parejo y en el tema de las finanzas públicas, pues bueno, no hay de más que a todos cobrarles. Además que hay que recordar que la deuda que tiene México solicitada en la actual administración es una deuda presupuestada. ¿Esto qué significa? Que precisamente fue considerada, analizada para posteriormente decir si es posible llevar a cabo esta deuda o solicitar esta deuda y posteriormente pues pagarla sin tener algún conflicto. En el caso como las anteriores administraciones, ellos solicitaban deuda al Fondo Monetario Internacional, la cual en su primera instancia, tú para que ese organismo te termine prestando pues la cantidad de dinero absurdo que pidieron las anteriores administraciones, tú tienes que desarrollar políticas que garanticen el pago de esa misma deuda. ¿Cuáles son esas políticas? Nada más y nada menos que bueno, eliminar los subsidios, como por ejemplo de gasolina, básicamente quitar todo el apartado público del privado y todo ese tipo de apartados. Justamente en eso pasaron las anteriores administraciones. Ahora que tenemos
tenemos todo este esquema de que el gobierno tomó la decisión correcta de no endeudarse a cantidades absurdas, pues es que en México están viendo una oportunidad, porque va a ser uno de los países que va a remontar bastante rápido en comparación que otros, puesto que otras naciones van a tener básicamente el 100% incluso de su PIB ya comprometido, y otras literal ya van a estar en el 98, 97, si no estoy equivocado el promedio que se tiene de deuda de las naciones que tenemos en América, pues corresponde creo que al 98-97%, o sea, de su PIB. En el caso de México, no puedo decir que estamos bien, pero que estamos mejor que todos los demás países, pues bueno, eso te puedo decir que sí. Pero bueno, de ahí en más, la información, le repito, es bastante corta, simplemente se hacen los señalamientos de las comparaciones que nosotros hicimos, en las cuales yo mencionaba que durante ese primer trimestre tuvimos una de las mayores inversiones extranjeras directas desde 1999, o sea, son bastante tiempo en que incluso no pudieron ni siquiera obtener los gobiernos de PRI, ni PAN, ni PRD, que claro, esto es de entenderse porque hay que recordar algo muy interesante, que ellos tenían una política de no generar política económica. ¿Cuál era esa? Pues hay que se rasque todo y hay que hacer un desmadre en este tema. Porque decían, ok, ya vino un personaje a invertir, pero ese personaje ya no lo vamos a auditar, ya no lo vamos a hacer absolutamente nada. Eso también genera determinada desconfianza, porque puede que a lo mejor tengan ciertos favoritismos a favor de X o Y empresa. Ahora en la actual administración dicen, no, a ti te toca pagar impuestos como a todos les toca pagar impuestos. Que claro, unos se rehúsan más que otros, por supuesto, pero que existen órganos a los cuales tú puedes acudir para que estos personajes paguen, como por ejemplo, a mí me ha tocado gente que dice, no, Andrés Manuel ya le condonó a Salinas Pliego millones de pesos. No, creo que a esa gente le hace falta leer un poquito más de información, porque si no quedan mal. Y esa información es que Salinas Pliego está llevando su caso ante los jueces. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene varios juicios abiertos en primera y segunda instancia. ¿Hasta qué instancia es hasta cuál Salinas Pliego quiere llevar el caso? Precisamente hasta la tercera instancia, en la cual ya no se puede pues dar, ya no hay otro rango superior al cual puedas acudir. Si en la tercera instancia te dicen tienes que pagar, tienes que pagar. Y eso lo está haciendo el SAT. El presidente no está condonando impuestos absolutamente a nadie, ni nada por el estilo. Pero bueno, aquí ya tenemos la información, incluso ustedes mismos lo pueden corroborar. Si no les interesa este medio, si es un medio chayotero, bla bla bla, pueden ir a buscar en su navegador, pongan México entra al top 10 de países con mayor inversión extranjera directa, y lo más probable es que les salga del Economista, del Financiero, de Proceso, de cualquiera de estos medios de comunicación. Entonces les repito, no se preocupen por ello. Y pues de más, es una excelente noticia, y es que México va avanzando. A lo mejor toda falta camino, por supuesto que sí. Hay que recordar que venimos de una pandemia, no venimos de vender dulces, señores. Por tal motivo, pues que estemos avanzando, que la economía se esté recuperando, que tengamos estos grados de inversión, o que también hay que recordar una cosa muy importante. El tema de la inversión que hemos tenido, un 50% corresponde a la reinversión del capital de las empresas que pues obtuvieron determinados montos, y si no estoy equivocado, creo que el veintitantos por ciento corresponde a nueva inversión extranjera directa, y el resto corresponde a operaciones entre empresas. Entonces, aquí les digo, hay certeza, hay certidumbre de lo que es la economía mexicana, y vamos a salir, vamos a ir adelante. Hay que recordar que también organismos internacionales mencionaban que México iba a crecer a 0.1%, 0.3%, y resultó que no. Ahorita ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de México y muchos otros órganos han señalado este avance.